Hemos de tocar un tema económico que es trascendental para el futuro del Perú, pero que tiene que ver con el pasado no tan reciente de muchos de nosotros los peruanos, que es el tema de la ONP. El gobierno y el Congreso tienen una serie de discusiones con respecto a la devolución de los aportes de 4.300 soles por cabeza a una cantidad determinada de personas. Y para conversar de eso hemos invitado al economista Eloy Durán. Eloy, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí. A ver, si nos puede hacer un favor, hacerle recordar qué cosa es la ONP, esta Oficina de Normalización Previsional, y de dónde viene ese fondo único e inmenso en donde están inmersos dentro de ese fondo una serie de peruanos que nunca han tenido, parece, una buena retribución por esos fondos. Bueno, la ONP recibe los aportes de los trabajadores afiliados en su momento para retribuírselos luego en la jubilación. Lo que ha pasado con la ONP es que hacia los años 70, 80 y 90 ha hecho algunas inversiones poco rentables. Por ejemplo, invirtió en el centro cívico, donde los alquileres eran el equivalente a $1 en una época. Invirtió en algunas carreteras que no retribuían porque no tenían peaje, ¿no? Entonces el fondo se fue achicando y mismo pirámide, ahora ya no existe el dinero suficiente para dar las pensiones a los jubilados. Vámonos de atrás. Llegó un momento, para que la gente lo entienda, que la ONP es como si fuera a una AFP estatal que no tenía competencia, en donde supuestamente a todos nosotros que estábamos en planilla nos descontaban para la ONP y la ONP se iba a encargar de administrar como si fuera una AFP esos dineros, generar rentabilidades para que cuando te jubiles 20 años después o 25 años después, en el supuesto que hayas estado aportando hasta los 65 años te da una pensión. ¿Esa era la idea? Sí, pero como era administrada por el Estado, algunas de estas decisiones que comentamos eran políticas, ¿no? Y no financieras, ¿no? No estaban viendo el interés del aportante, sino el interés de quien manejaba la AFP, o sea, el Estado. ¿Cuándo nace la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, con ley orgánica, con asignación de funciones, competencias, independencias? ¿Cómo era el directorio? ¿Cuál era la organización? Para poder entender lo que ha pasado ahora hay que ver el pasado. Bueno, hacia los años 60 existía una caja que era la que administraba esto, pero luego se adscribe al Seguro Social. Y hacia el año 83, 86 escinden el Seguro Social y la ONP, cada uno independientemente. Entonces, por un lado va la prestación de los servicios de salud y por otro lado va las pensiones, ¿no? Ahí es donde nace, mediados de los 90, la ONP. A ver, la ONP es en teoría un organismo autónomo. ¿Quién designaba al presidente de la ONP? ¿Quién designaba al directorio de la ONP? ¿Y quién designaba, por dar un ejemplo, al gerente de inversiones o finanzas de la ONP? Estamos hablando de los 90, gobierno de Fujimori ya. Igual que ahora, la designación se hace desde el Estado, con una resolución interna, no tiene aval del Congreso, no tiene opinión de otras entidades, digamos, financieras, ¿no? Simplemente el Estado orgánicamente toma la decisión y ya constituido la alta dirección, ellos contratan a los funcionarios principales, ¿no? Como si fuera una empresa que sin concurso público, una empresa, vamos a decir, si quiere contratar a alguien como Eloy Durán, lo hace pasar por el filtro pues, de una headhunter, ¿no? Y te hace competir con profesionales de tu misma valía o de mejores universidades, con mayores experiencias, y evidentemente en el mundo privado siempre tratan de tener al mejor ejecutivo posible para generar mayor rentabilidad. ¿Es entonces el mismo criterio del Estado? De la mayoría de entidades, ¿no? Por ejemplo, hay ministerios que sí contratan headhunters, pero la gran mayoría en el Estado contrata directamente, ¿no? Ya, y estos señores de la ONP, ¿cuánto dinero comenzaron a manejar desde esa época y cuánto dinero tienen ahora? Bueno, producto de estas decisiones que comentamos que comenzaron a aparecer más de orden político, ya no existe el fondo suficiente para retribuir los aportes a los jubilados. Y lo que hace el Estado es cada año pone un monto de dinero para completar lo que se tiene que devolver en pensiones ese año, ¿no? Es como si hoy día de hoy AFP Prima o AFP Integra comiencen a perder plata y no tengan plata y sea papá gobierno el que pone para que nos den No he hablado de la pensión si es buena o mala regular, ¿eh? Eso es otro tema, Eloy. Estoy hablando de que como no alcanza para la pensión buena o mala regular, eso lo pone el Estado. Es decir, todos los peruanos
jóvenes que trabajamos, todos pagamos impuestos, cuando pagamos, en fin, cualquier factura, esa plata va al Tesoro Público, el Tesoro Público le terminan dando un cheque para pagar esas malas, por decir así, esas malas pensiones. Esas magras pensiones para completar el pago, ¿no? Correcto. Ahora bien, ese fondo es un fondo que ha sido también abusivo porque ha dado pensiones muy, muy malas. Y vamos a decir que ha dado un mal servicio, para no discutir qué tan malas son. Pero ¿cuál es el punto? Y acá yo no creo equivocarme. En el Perú tenemos la visión que alguien inventó, creo, en la década de los 70 del famoso sueldo mínimo vital. Entonces, el sueldo mínimo vital es un sueldo que le das a una persona, hasta donde yo entiendo, y le pido la opinión al economista Eloy Durán, a una persona con escasa o nula preparación para que pueda subsistir una sola persona con ese sueldo. ¿Esa es la idea primigenia del sueldo mínimo vital? Sí, es un factor que permite uniformar, evaluar algunas decisiones al respecto, pero digamos, si ya estamos hablando de esto, más sentido tendría pensar en una canasta básica familiar, ¿no? Hasta eso quería ir. Entonces, el sueldo mínimo vital es para, vamos a pensar en Eloy Durán, que sale del colegio o de repente no lo termina, que no tiene ningún tipo de preparación, y el señor puede ser o guachimán, o dependiente de una tienda, o mozo, casi nula preparación. Entonces el Estado dice, para no abusar de Philip, o de Eloy, o de Fernando, quien sea, que no tiene, hay que ponerle un tope para que nadie abuse, y ese tope hoy en el Perú creo que es 890 soles. 75. 875 soles, es el sueldo mínimo vital. Pero como está el otro concepto que ha conversado el doctor, es la canasta básica familiar. ¿Qué cosa es, por definición peruana, porque eso no existe en ningún lugar del mundo, la canasta básica familiar? Es el promedio de consumo de una persona o una familia, según se mida, al mes, ¿no? Yeah. En diversos bienes, alimentos y otros, ¿no? O sea, para pagar la luz, agua, desagüe, teléfono, alimentación, vivienda y vestido. Entonces, la canasta básica familiar, para muchos sectores, es lo que le puede alcanzar, y estoy ejemplificando porque la verdad es no hay una definición, no hay un documento que te diga exactamente cuál es la canasta básica familiar. Vamos a decir, donde que pueda comer y vivir dignamente. Papá, mamá y 2 hijos. 2 hijos promedio en la ciudad, sí. En ciudad, en territorio urbano. Sí. Ya. Entonces la gente mezcla ese sueldo mínimo vital, que son 850 soles, con la canasta básica familiar, que pongamos, por puro sentido común, tiene que ser pues el triple o el cuádruple, ¿no es cierto? Los niñitos no comen. Entonces vamos a decir que tendría que ser 2.000 y pico de soles. Entonces eso en el imaginario popular, cada familia debería tener 2.000 y pico de soles. Entonces en el imaginario popular, la ONP, cuando menos te tendría que dar 850 soles. ¿Cuáles entonces las pensiones promedio que ha venido dando durante tantos años a tanta gente la ONP? Sí, bueno, una canasta podría estar entre 1.500 a 2.500, ¿no? Según como tengan sus costumbres de consumo. El ingreso promedio de los trabajadores hoy, los que tienen empleo, es 1.680 soles. Ese es el ingreso promedio de los trabajadores en total. ¿Pero era antes de la pandemia o es ahora? Porque ahora han perdido el sueldo, el sueldo del 40% de los limeños se ha quedado sin trabajo. Entonces eso tiene que haber bajado drásticamente. Bueno, este es de los que tienen, ¿no? Ya. Antes de la pandemia era 2.100. Ya. Hoy día es 1.680. Correcto. Ahora, evidentemente 1.680 no es 850. Las pensiones de los jubilados de la 1990, ¿cuánto eran? ¿800, 300 soles? Están casi acercándose a los 500 soles Ya. promedio. Pero hay otra distorsión del sistema de la ONP. Tú, para ser parte de la ONP, jubilado, tienes que haber demostrado, no solamente aportado, sino demostrado en papeles, quien guarda todos los papeles necesariamente, 20 años. Entonces, si no llegas a completar los 20 años, no eres jubilado, tu pensión es 0. Ahí está el problema, eso que quería llegar y me ha ayudado Eloy Durán. Para que funcione el sistema, sea público o privado, si tú aportas, tienes que apoquinar, desde que tienes más o menos 25 años, que es tu edad laboral, hasta los 65 años, que era la jubilación. Sea privado, sea estatal, con 40 años de aporte, sueldo grande, chiquito, mediano, ¿qué porcentaje de tu sueldo te tendrían que dar a partir del día 1 de tu año 65? Más o menos, ¿cuánto? El 50% de tu sueldo, el 40% de tu sueldo, porque ya no mantienes hijos, ¿no? ¿Cuánta plata supuestamente te tienen que dar, en teoría?
Bueno, según el sueldo que tengas, ¿no? Pero tu pensión debiera ser alrededor de 30 a 50% del sueldo No. para que, digamos, puedas optar por la jubilación anticipada, etcétera, mínimo, ¿no? Pero olvidemos la jubilación, por eso no quiero la jubilación anticipada, quiero ir en términos teóricos. Tú aportas 40 años, sea la FP privada 40 años, cuando tienes 65 te jubilabas y te tiene que dar, ya digamos para nadie, la mitad de tu sueldo. Y la mitad de tu sueldo, vamos a decir, cuando ya eres un hombre jubilado, que no pagas hijos ni tienes nada, supuestamente te debería dar lo suficiente como para sobrevivir, independientemente de la cantidad de tu sueldo. Si ganabas 5.000 te darán 2.500, si ganabas 1.500 te deberían dar 750. Siendo 750 abajo del sueldo mínimo, ¿cierto? Correcto. Ya, entonces la gente mezcla todo esto, que lo estoy tratando de relatar de la manera más sencilla, y dice, a mí me han robado porque durante varios años, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años, me han descontado y nunca me han dado nada. Ese problema nunca se quiso solucionar. Sí. Hablábamos también de estas decisiones políticas, ¿no? Una decisión política que distorsiona esto fue la creación de norma que establecía que los altos funcionarios del Estado se podían jubilar con esa pensión, ¿no? Entonces, un funcionario del Estado que ganaba 15.000 soles, aunque tuviese pocos aportes, le iban a dar a partir de ahí 15.000 soles. Claro, no indexado, pero 15.000 soles cuando no le tocaría 15.000 soles. Eso se llamaba la famosa célula viva. Correcto. Pero eso se anuló durante el gobierno de Toledo. Y digo esto porque mi padre trabajó en Petroperú. Entonces yo tenía muchos tíos míos que habían trabajado en Petroperú. Y en Petroperú, en determinado momento, mi padre ingeniero de petróleo tenía tíos que ganaban bien. Y vamos a decir que ganaban, no sé, pues 20.000 soles, 15.000 soles. Te jubilabas y tú jubilabas con los 20.000 y se pasaron toda la década del 80, toda la década del 90, hasta que llegó Toledo, año que habrá sido 93. 2002. Perdón. Toledo llega toda la década del 90, llega el 2000 y 2002, 2003 dicen no, esto es demasiado. Y cortan eso. Primer zarpazo. Entonces ya comenzaron estos señores jubilados a tener un sueldo más acorde. Pero seguía la inequidad para los que no habían tenido 20 años. Correcto. Ya. Cae todo el fondo, llegamos a este año del señor y los congresistas dicen, como estamos desesperados todos por plata, ahí hay una plata que te descontaron. Pero esa plata no existe. No existe. Como no existe plata para darle a todos los jubilados lo que les corresponde, porque el Estado tiene que aportar cada año, tampoco existe para estas nuevas obligaciones que surgen, ¿no? Ahora viene la comisión, o sea, viene el señor Urresti, la señora Monte, dice, es tu plata que te la den. Y han aprobado devolución hasta 4.300 soles. ¿Para cuántas personas y en qué tramos va a ser devuelto eso? Todavía no hay una estimación exacta de eso, pero también hay que reconocer que existe la necesidad de estas personas. Y el Congreso está tomando la bandera y está proponiendo esta única solución. El Ejecutivo está un poquito pusilánime y no toma acción. En otros países se están tomando acciones diferentes para compensar eso. Por ejemplo, en República Dominicana se está haciendo amnistías para que la gente pague rápidamente y con eso subvencionar a los adultos mayores. En Chile acaban de bajar las contribuciones que tienen los adultos mayores, en algún caso 100% y en otro caso 50%, ¿no? Y para eso usan recursos adicionales, ¿no? Los países están tomando otras acciones, ¿no? Que podrían acá también analizarse, pero acá se está analizando solo una, ¿no? La que nació del Congreso. Ya, a ver, pero la gente dice, es mi plata. El tema previsional implica que tú tienes que tomar tu previsión para cuando tú llegues a tener 65 años. En términos teóricos, tú tienes que haber hecho algo provechoso con tu vida, además de querer vivir de tu jubilación. Ejemplo, ahorro. Porque tienes que haber ahorrado. Un hombre de 55 años, 60 años, ya no paga pues 3 universidades, tienes que haber ahorrado. No están pensando en el ahorro. Y no solamente trabaja uno, trabajan dos. No estás pensando en que puedes haber tenido una tiendita, nada. O sea, la visión es que papá Estado te tiene que parar la olla solamente con eso. Entonces la desesperación de la gente, Eloy, es que en esta desgracia que está pasando, donde tanta gente pierde plata, todo el mundo está buscando de dónde saca. Y hay gente que no le queda otra más que eso.
La pregunta es evidente, va a llegar un momento en que se va a tener que girar eso en 4 armadas, 5 armadas, 8 armadas, con cola, sin cola, hasta con carrito pagador, como están haciendo ahora. Pero de acá a un año, indefectiblemente, le van a tener que haber pagado a estos señores ¿cuánto dinero? ¿Estos 4.300 por cuánto? ¿Como 5.000 millones de soles? Puede ser, 5.500, un poquito más. Pero también hay otro tema que influye en este momento, ¿no? Por eso la preocupación. Es que la gente está hoy día ahorcada por deudas, ¿no? Que si se hubiese resuelto eso en otra instancia, hoy sería un problema menos y sería una mejor solución. Correcto, ahorita vamos a ir a eso, porque ese es otro tema. El punto es que la gente, como es lógico, cuando le sueltas dinero a quien no lo tiene, lo que hace es consumir. Y como le van a dar esto a gente entre los 55 y los 65 años, lo más probable, lo más razonable, es que esta gente tenga que gastar en sus hijos y en sus nietos, porque la verdad acá los adultos mayores no es que van a vivir solos, viven siempre en la casa de alguien. Entonces lo más probable es que esa plata entre a la economía familiar, no necesariamente del adulto mayor, del abuelito o de la abuelita, y la gente se lo fume en un año. ¿En cuánto se gasta una familia sin 4.300 soles? ¿Un año? ¿6 meses? Sí, menos de 6 meses. Correcto. Entonces, de acá a las próximas elecciones, por dar un ejemplo, la gente se quedó sin plata. Entonces, ese es un drama. Ahora hablemos de lo que nosotros hemos conversado tantas veces, no sé si el doctor Eloy Durán nos está siguiendo. Como hay una deuda familiar, lo que se va a haber hecho en vez del bono eléctrico, el bono universal, el bono para la policía, el bono para el Eloy, el bono para el economista, el bono para Philip, es plantear una solución como la que hay en Estados Unidos, el famoso Chapter 11. La familia de todos los Durán, tú tienes tu tarjeta, tu esposa tiene tu tarjeta, tu hijo tiene su tarjeta, el otro tiene su tarjeta. En una casa hay 5 tarjetas, pero en una casa hay el crédito hipotecario y en otra casa también hay el crédito del carro. Entonces, ¿de qué sirve que yo agarre el hoy y le solucione y le congele la deuda de una tarjeta de crédito durante 4 meses? Cuando te quedaste sin trabajo, estás desesperado porque te den lo de la AFP, lo de NP, y va a venir un huaico. ¿Cuál tendría que haber sido la solución para las deudas de las familias? Bueno, la solución es un poquito más integral, ¿no? Porque hay factores que distorsionan terriblemente. Por ejemplo, las tasas de interés para las personas en las entidades financieras es en promedio 39,46%, casi 40%. Es demasiado elevado, ¿no? Porque el interés pasivo es 1%. En segundo lugar, la acumulación de multas, moras y otros conceptos compensatorios es demasiado elevado también. Tú debes recordar el caso de Roque Benavides, que fue acotado por la SUNAT. Él tuvo una época en que vendía el oro a precio de mercado... Buenaventura. 267 dólares la onza Troy. Y él hizo un contrato a largo plazo para vender a 400. Y ese contrato duró varios años. Cuando luego se recupera el precio del oro a 600 o 700 dólares la onza Troy, él sigue cobrando 400 por un contrato futuro, pero la SUNAT le acota y le dice que tiene que pagar por 600, ¿no? Y esa deuda en ese año fue 383 millones. A eso se le suman las moras y multas, y ahora suma 2.300 millones, o sea, casi 2.000 millones en multas, ¿no? Entonces, si eliminamos a las empresas y a las familias ese concepto, ya la deuda se puede tornar un poco más manejable, ¿no? ¿Eso se puede llamar desahucio? Desagio, perdón. ¿no? Se puede también simplificar, ¿no? Solamente apuntarle al principal, ya eliminar los accesorios. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho si realmente hubiéramos tenido una persona competente en el MEF y un gobierno serio? Saber que se venía una crisis inmensa, como que es global, y decir, a ver, familia Durán, SBS sabe que tú estás casado, que tienes 2 hijos, que viven en la misma casa y que pueden establecer las familias una deuda familiar global y saben también sus ingresos familiares globales. Entonces lo que se ha debido hacer es, a ver señores, tienes este problema. Número 1, para que te solucione el problema papá gobierno y se haga cargo de tu deuda y te lo vuelva a una cuota razonable, no puedes seguir debiendo plata. Entonces acá le dejan las tarjetas de crédito carísimas, les dicen te voy a congelar la deuda Eloy por 4 meses, te voy a bajar 25% de algo que ya es carísimo, y de ahí te voy a dar un plazo que 24 meses, 30 meses. Entonces tú desesperado, mientras que te llega esa plata de la ONP, mientras que te dan tu jubilación anticipada, mientras que te dicen si
saliste de suspensión perfecta o te liquidan mientras que te gastas tu CTS, la gente ha visto en eso solución. ¡Qué bien! Congelamiento. Cuando el congelamiento va a dejar de ser congelado y cuando se caliente la deuda, te va a encontrar en la mera calle, habiéndote gastado tu CTS, tu ONP, y haberte gastado la liquidación de tu FP y haberte gastado todo, porque si te quedas un año sin trabajo, ¿de qué vives? Correcto, ese es un punto importante, ¿no? Este concepto del congelamiento o aplazamiento, periodo de gracia, ¿no? En el Perú casi todas las estrategias que se están dando ahora asumen un periodo de gracia mientras dure la emergencia. En el resto de países de la región, el periodo de gracia es por lo menos 1 o 2 años, como es en Europa, ¿no? Porque acá se asume que ni bien acaba la emergencia, que ya termina, entonces yo ya me recuperé y ya tengo trabajo, y no es así. En los otros países se puede manejar mucho mejor. Acá lo que va a hacer es que ya como la gente ahora está perseguida por deudas de luz, por deudas de servicios telefónicos, SUNAT y municipios, Es ¿no? que han dado, dijeron, el bono eléctrico, y después querían dar el bono telefónico. Entonces, todos son parches, ¿no es cierto?, que tienen la conexión del bolsillo familiar, porque a la hora el hoy paga la luz, la esposa paga el agua, la otra hija paga el crédito hipotecario, el otro hijo debe el carro y debes el cable. O sea, está bien, la familia ya se organizó, pero se quedó sin trabajo el papá o la mamá y los hijos no tienen cómo ir a la universidad, no tienen trabajo, no pueden cachelear. Entonces, esa desgracia en el Perú va a llegar cuando se vence el plazo o cuando la gente se haya gastado su futuro, que era en buen romance el ahorro pasado. Porque va a llegar un momento, reitero, en que te gastarás las 4.300 en tu adelanto de pensión y te vas a quemar tu CTS, a la cual ya le habían venido haciendo huecos hace años. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la economía familiar del economista Eloy Durán para qué? ¿Agosto, septiembre del próximo año? Bueno, ya ahora se nos viene un horizonte muy complicado. A la fecha, septiembre, era 57% del ingreso de las familias era su trabajo. 43% era todo tipo de ayudas financieras o del Estado o de familiares o de colombianos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos de colombianos? Porque hay una serie de gente que tiene un nombrecito que se llama algo parecido como Mano de Dios, la Mano Dorada, algo de esto, no me acuerdo el nombre porque me han hablado y vamos a hacer un reportaje al respecto. Te viene alguien, te ha apretado y te dice, no te preocupes, Eloy, ¿cuánto tienes? ¿Quieres 5.000 soles? Problema, te doy 6.000, pero al 10% mensual. Y tú en ese momento estás desesperado, 6.000 te doy 5, 6. Y tú aceptas los 6. Y al otro mes el pata viene y te dice, dame 600. Y tú dices, no tengo 600, tengo 200. Entonces él te dice, ya ok, dame 200. Entonces me debes 6.400. Al otro mes me tienes que dar 640. Llega al otro mes debes 300. Y el pata dice, no te preocupes, así te dicen los colombianos, no te preocupes. Ahora me debes 5.800, 6.800, al otro mes dame ese. Y así llega un momento en que están con una pistola en la puerta de tu casa y te obligan a robar con tal de pagar. ¿O no está pasando eso? Está pasando. Ahora, decíamos que los bancos tenían una tasa para créditos de consumo de casi 40%, promedio, ¿no? Las financieras, que tienen una estructura menor, tienen una tasa promedio de 60%. Y en algunos casos, 70%. Pero en promedio es esto, hay algunas que están bordeando el 90%. Ya cuando vamos a estos préstamos informales, las tasas promedio son 130, 140% al año, ¿no? Y para terminar, luego que hemos hablado de la desgracia de la ONP, ahora resulta que la genial congresista Omonte y la gente de APP y de PP dicen, vamos a tener por fin el añorado AFP estatal. Es decir, vamos a volver a tener una superompe, a la cual ya estás liquidando y fusionando, pero va a ser como una AFP estatal en donde usted podrá venir y acá se acabaron los abusos, acá va a haber una gran rentabilidad y yo sí te voy a dar una gran jubilación. Lo que no sabe la gente es que las AFPs las van a manejar como se les dé la gana, no sé qué tiene que ver Camayo en el tema, Johnny Max, y van a hacer lo que se le dé la gana con la plata de los peruanos, se van a poner los sueldos que se le dé la gana y van a comprar empresas, porque las AFPs hacen inversiones, van a comprar bancos, bonos, invertir en cines. ¿Eso es lo que va a pasar o no? Sí, hay un agravante y un atenuante, ¿no? El atenuante es que están tratando de decir que esto va a ser solamente de aplicación a los nuevos
inscritos en los fondos de pensiones, no para los que ya actualmente están en la ONP y AFP. Pero igualmente, para los nuevos, o para todos, ya quedó demostrado que el Estado no administró bien en su momento el fondo, ¿no? Los privados sí, lamentablemente no necesariamente para los aportantes, ¿no? Más bien lo que se tendría que hacer es tratar de hacer algunos ajustes en la operativa de las AFPs y pretender resolver el problema más o menos desde ahí, ¿no? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.